¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, volvemos acá a los análisis de las carreras que hemos hecho ya en algunas carreras de este Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 y hoy nos toca volver con la primera carrera después del parón de verano, que es esta carrera, la ronda 15, la carrera número 15 del Campeonato Mundial de esta temporada, celebrada en el circuito de Zandvoort en Países Bajos. Vamos a hablar de lo que fue una opinión muy corta de la carrera. Prometo que voy a tratar de ser corto, aunque se me dificulta a veces, pero vamos a hablar de lo que fue la carrera. Vamos a hablar de Ferrari, por supuesto, porque hay que hablar de lo que fue Ferrari, protagonista en esta carrera para mal, por lo menos en el resultado. Vamos a hablar de lo que fue el abandono de Lando Norris, de lo que ha significado eso en el Campeonato Mundial de Pilotos, la distancia que sacó Oscar Piastri respecto a su máximo rival, que es su compañero de equipo Lando Norris. Vamos a hablar del podio de Isaac Hadjar, porque recordemos, el podio tuvo a Oscar Piastri en primer lugar, Max Verstappen, el local, en segundo lugar, que no pudo brillar ante su gente, y un tercer lugar sorpresivo para algunos, para otros simplemente una cuestión de tiempo y muy merecido, el podio del piloto rookie, debutante de esta temporada, francés Isaac Hadjar, el de Racing Bulls. Vamos a hablar un poco de vamos a hablar de Franco Colapinto también. Vamos a hablar de Franco Colapinto, por supuesto. Yo siendo latinoamericano, siendo colombiano, obviamente también quiero opinar de Franco Colapinto. De hecho, me gustaría adentrarme un poco más en el mundo de la Fórmula 2 para opinar de Sebastián Montoya. Pero nos toca eso en otro video. Así que bueno, la carrera, en resumidas cuentas, una muy buena carrera, muy emocionante, con muchos ingredientes. Hubo safety car, virtual safety car, llovizna que no llegó a mojar la pista, no llegó a impactar en el rendimiento de los autos, pero que sí tuvo una influencia en las estrategias. De hecho, Max Verstappen arranca la carrera con neumáticos, la gama más suave que teníamos para esta carrera. Esto lo hace, le da un condimento especial. También se repartieron muchas estrategias, se especuló mucho con la lluvia, llegó la lluvia, no en la cantidad ni en la forma que todos esperaban, que iba a mojar la pista e influir de pronto a que los pilotos tengan que acudir a un neumático intermedio, pero sí originó uno de los incidentes que justamente le impactó a Ferrari, desafortunadamente, que fue este choque de Lewis Hamilton. Así que una carrera en términos generales muy, muy atractiva, un circuito clásico que de hecho esta es la penúltima temporada, algo que no me gusta realmente que se mantengan algunos circuitos por cuestiones económicas, que no me voy a meter ahí, pero no me gusta que salgan circuitos clásicos. Zandvoort es un clásico y por más de que sea un circuito estrecho, que sea un circuito de la vieja escuela, es un circuito que está al lado de la costa y eso casi siempre te garantiza que haya un ingrediente climático. De hecho, temporadas atrás fue el gran premio que más adelantamientos tuvo, obviamente ayudado por las condiciones climáticas cambiantes que suele tener este circuito, algo que bueno, depende realmente de la estación del año, porque en condiciones normales claramente es un circuito que no se presta para demasiados sobrepasos, aunque aún así los hay, porque la zona de DRS del Peralte que inicia para entrar a la recta principal es bastante amplia. Eso en términos de la carrera. En términos de Ferrari, vamos a meternos bien en lo que fue Ferrari. A ver, yo creo que el balance general de Ferrari, obviamente el resultado es muy negativo porque fue, recordemos, un doble abandono de parte de Lewis Hamilton en primer lugar por un error particular del mismo piloto, que como ya lo dije, se emparamó, vamos a decir, la pista en uno de las curvas peraltadas. Si no estoy mal, creo que es la curva 3, es la primera peraltada que tiene el circuito, que normalmente los autos toman esa línea en la parte más alta del peralte y normalmente en condiciones de piso seco pisan un poco una parte que es pintada, que tiene rugosidad, no es que sea lisa y pintada, tiene cierta rugosidad pero no deja de ser pintada, y eso no deja de marcar una diferencia entre el asfalto normal, común, entre las dos bandas blancas, y una zona pintada que casi siempre tiene un poco de menos grip, algo que se nota justamente cuando empieza a llover o cuando ya llueve totalmente. Y lastimosamente Lewis Hamilton, que viene con un bajón de confianza, un bajón profesional y un bajón personal, incluso me atrevería a decir, lastimosamente lo hunde mucho más de lo que venía ya en Hungría. Se lo vio bastante deprimido, pero en este gran premio, si ya venía un poco deprimido, lo acabó de hundir. Comete ese error, se estrella absolutamente solo, y eso termina generando también algo que impacta la carrera del otro piloto de Ferrari y que impacta ese doble abandono. Ya voy a explicar por qué, que es el abandono de Charles Leclerc. Y este abandono de Leclerc
¿Por qué digo que viene originado o es un efecto dominó, una consecuencia del estrellón de Hamilton? Primero que todo, en la misma, el hecho desafortunado es que cuando Leclerc para intentar un undercut a Isaac Hadjar, porque no lo podía pasar, Isaac Hadjar hizo un buen trabajo, por cierto, aguantando a Leclerc, no lo podía pasar en pista, la única opción era intentar un undercut, o lo que ellos intentaron puntualmente era parar antes, con la salida con neumáticos frescos, hacer mejores tiempos de salida, y si Isaac Hadjar ya tenía un desgaste de neumáticos y no conseguía hacer tiempos lo suficientemente rápidos como para protegerse de Leclerc que le estaba intentando hacer el undercut, lo hubiera podido sobrepasar. La historia hubiera sido diferente, pero así no fue. Aún así, ¿por qué digo que esto influyó? Porque obviamente para Leclerc intentando el undercut y a los 15 segundos se estrella literalmente Hamilton en esa curva número 3, en ese peralte, y que genera un safety car. Y este safety car es el que le hace perder no solamente la aspiración para hacerle el undercut a Isaac Hadjar, sino también pierde la posición con George Russell. El hombre de Mercedes, que dicho sea de paso es el rival directo no de Leclerc, sino del campeonato de constructores de Mercedes, porque si estamos peleando con un equipo el campeonato de constructores es Mercedes, y en esta carrera descontaron algunos puntos, creo que fueron 12 en total, por el cuarto puesto que terminó consiguiendo el piloto de Gran Bretaña. Después de ese fallido undercut por el safety car de Hamilton y todo lo que pasó después, viene un virtual safety car originado por algunos desechos, vamos a decir, que quedaron de algunas batallas en la pista. Ese virtual safety car le permite a Leclerc de alguna u otra forma gestionarlo muy bien y le permite hacer una maniobra, que es una maniobra polémica vamos a decir, sobre George Russell en la curva, si no estoy mal, son las curvas 10 y 11, que es la segunda zona de DRS que tiene el circuito. ¿Qué pasó? Hablando ciertamente, y aquí entrando un poquito en lo de la polémica, entre comillas, digo entre comillas porque para mí no fue polémica, sí fue una maniobra agresiva, sí creo que pudo haber sido penalizado por el simple hecho de que Leclerc fuerza demasiado la maniobra y Russell también es cierto de que no le da espacio. Pero creo que los comisarios, más allá de que mucha gente, yo miré en muchos comentarios que aplaudieron la maniobra de Leclerc por atreverse, por hacer algo diferente y por tener la agresividad que todo mundo en la Fórmula 1 y en el automovilismo queremos ver, cosa que por ejemplo en categorías como los GT, el DTM, la IndyCar mismo, que no la veo mucho pero creo no se penalizan. Yo creo que los comisarios lo que vieron ahí realmente es que Russell sí ve a Leclerc, sí se da cuenta que está al lado, sí es consciente de que Leclerc puede ejecutar la maniobra y aún así no le da espacio. Yo creo que eso es lo que consideran una maniobra de carrera. Yo creo que sí es cierto que Leclerc es agresivo, pero también es cierto que George Russell no le da espacio al piloto de Mónaco y eso termina causando una colisión leve que no tuvo, vamos a decir, grandes consecuencias para ambos, aunque ambos obviamente quedaron un poco dañados. De hecho, Russell pierde rendimiento a partir de ese toque y Charles Leclerc también pierde un poco de rendimiento a partir de ese toque. Ahora, eso vino derivado porque Hamilton se estrelló, salió el safety car, tuvo que pelear la posición con Russell de alguna u otra forma y consecuentemente viene otro de los problemas, y es que entra a la ecuación Kimi Antonelli. Kimi se le empieza a acercar porque tiene mejor ritmo. Yo creo que no por auto, sino simplemente porque el ritmo de carrera de Charles Leclerc había decaído a causa de ese toque con Russell. Y esto le obliga a proteger lo que llaman la posición en pista, que era prácticamente todo el capital que tenía Leclerc en ese momento para proteger su posición. Se cuestiona, o yo por lo menos cuestiono, que Ferrari se equivoca muchas veces en reaccionar a los movimientos de otros equipos. En esta ocasión fue con Mercedes, en Hungría le pasó con McLaren, por ejemplo. De hecho, varias le ha pasado con McLaren, con Red Bull en su tiempo, o con los rivales directos con los que estén compitiendo. Y en principio ahí abro paréntesis, yo creo que ahí pudo haber hecho algo más Ferrari, pudo haber no reaccionado y simplemente aguantado más adelante en la carrera, porque cuando Kimi paraba se quedaba veintitantos segundos de Leclerc a falta, no sé, de 20 y pico vueltas o incluso menos, creo que eran 19, 18 vueltas, 20 vueltas a lo sumo, y Kimi Antonelli tenía que hacer una diferencia en promedio de 1 segundo por vuelta, y aparte quedaba con dos autos, uno de ellos era Russell, que no lo cuento, pero quedaba con otro auto que tenía que superar y era muy poco probable que le llegara, porque si bien al inicio el neumático más suave siempre tiene buen rendimiento, va decayendo y la curva de decaimiento del rendimiento, vamos a decirlo de esa manera, es bastante marcada, sobre todo el neumático suave. Que hubiera sido un neumático medio y le hubieran calzado un neumático medio, bueno, ahí es otra cosa.
pero le causaron un suave que para mí no llegaba. Perfectamente Leclerc y Ferrari podían sostener esa posición, no responder, y al fin y al cabo terminan respondiendo. Termina saliendo Charles Leclerc muy pegado en la salida de pits a Kimi Antonelli, y en ese intento de Kimi Antonelli por rebasar a Leclerc, que creo que era lo que tenía que hacer, no le salió bien, pero creo que era lo que tenía que hacer, Kimi Antonelli va directamente a estrellar a Leclerc. Y ahí se acaba prácticamente la carrera del único piloto de Ferrari que quedaba. ¿Por qué decía yo que no sé si lo mencioné, pero por qué decía yo que el balance de Ferrari, por lo menos en el rendimiento, no termina siendo malo? Porque hicieron un fin de semana de menos a más. De hecho, hasta la Q2, si mal no recuerdo, para Ferrari estaba siendo un fin de semana muy complicado. De alguna u otra forma creo yo que abrieron el grifo. No sé si cuidando motor para Monza, no sé. Pero abrieron el grifo en la Q2. Se les empezó a dar el tiempo. Empezaron a ya tener posiciones cuarto, quinto. Hamilton hasta la Q3 estuvo levemente por encima de Leclerc. Después Leclerc en Q3 siempre sabemos que es muy fuerte. Y termina sacándole la posición a Hamilton. Pero ambos pilotos pudieron pasar sin ningún problema la Q3, algo que no lo había mostrado durante todo el fin de semana. Fueron de menos a más, tenían buen ritmo, no el suficiente mejor ritmo que Isaac Hadjar, por ejemplo, que fue un tapón realmente, un tapón para los hombres de Ferrari, y que bueno, eso también condicionó un poco la carrera. No fue un tapón muy marcado, tampoco voy a decir que hizo un tren como en algún momento lo suele hacer, por ejemplo, Fernando Alonso, por la condición de auto que tiene versus los demás. Pero en este caso no se alejó mucho de Max Verstappen y mantuvo a raya a Leclerc, que eso hay que hacerlo, y por eso el podio de Hadjar para mí es muy merecido. Continuando aquí justamente con el punto de Hadjar, hay mucha gente de pronto que le sorprende, hay mucha gente de pronto que dice uy, un podio de Racing Bulls. Para mí no es tan sorpresa, porque es al fin y al cabo, ¿qué es suerte? Es suerte, porque abandonaron los dos de Ferrari, que no estaban adelante de él, por cierto, pero sí influyó obviamente el abandono de Lando Norris, y mucha gente puede decir que es suerte. Para mí no es suerte, realmente, dado el caso de que las personas crean que es suerte, hay mucha gente que dice la famosa frase de que la suerte es cuando el éxito o la preparación se encuentra con la oportunidad, y la preparación de Hadjar en toda la temporada, el éxito que ha tenido con el auto que tiene, con la condición de rookie, ha sido impresionante, y hoy tuvo la oportunidad con el abandono de uno de los McLaren. Así que si fue suerte, pero él tuvo que estar ahí. Así que para mí y para muchos, creo yo, es una consecuencia más el podio al mérito que ha hecho y que ha construido en toda esa temporada Isaac Hadjar. También darle una mención a Ollie Bearman, que para mí también está siendo un gran rookie, que no ha brillado tanto, o por lo menos no está en los flashes tanto quizás como hoy Hadjar, o en su momento quizás Bortoleto, pero Bearman está haciendo un muy buen trabajo, calladito, y lo está haciendo muy bien. De hecho, para mí Bearman puede ser una amenaza al puesto de Lewis Hamilton en un futuro, no sé si decir mediano o largo plazo, pero corto no creo, pero mediano o largo plazo con seguridad que sí, porque Bearman es de la academia de Ferrari, está en un equipo de motor de casa motriz Ferrari como lo es Haas, y está teniendo muy buenas actuaciones, así que ojito con Bearman. Ahora, también Gabriel Bortoleto. Para mí, obviamente, Hadjar mejor rookie, Bortoleto y Bearman, la gente discutirá o decidirá si cuál es el segundo o tercer mejor, pero yo creo que el top 3 está ahí. Y bueno, al final, aplausos para Isaac Hadjar, aplausos para Bearman, que hoy sumó puntos por encima de Esteban Ocon, un piloto muy aguerrido, muy experimentado también, y aplausos también para Bortoleto, que aunque hizo una mala largada hoy que lo dejó sin opciones, había hecho una buena clasificación ayer. Casi siempre Bortoleto pasa Q2, casi siempre, y eso se infravalora, yo creo. No es fácil con el Sauber o con el auto que tiene Hülkenberg y Bortoleto. Son dos grandes pilotos, eso es cierto, pero no tienen un auto, o sea, no es un auto que esté acostumbrado a pasar Q2, menos Q3, y ellos lo han hecho para hacer que sí, así que hay un gran mérito de parte de la gente de Sauber. Finalizando ya con uno de los puntos, el abandono de Lando Norris y qué significa para el campeonato. Que es verdad que faltan muchas carreras, hay muchos puntos en juego, es cierto, es muy cierto y coincido, y esto es Fórmula 1, y lo que le pasó ahora a Norris le puede pasar más adelante a Piastri, etcétera, etcétera. Pero ya la presión la tiene Norris, porque son 34 puntos de ventaja los que tiene Piastri, y no es lo mismo manejar tanto para Norris como para Piastri con ventaja. Si Piastri lo sabe aprovechar bien, que es lo que yo creo que ha venido gestionando muy bien, y creo que es su mayor fortaleza incluso por encima de Lando Norris, que es el manejo de la presión, esto le va a dar incluso más tranquilidad. Espero que así sea, por el gusto personal que tenga por Oscar Piastri. Por el lado de Lando Norris, bueno,
ya venía levantando cabeza, vamos a decir la verdad. No es un piloto de mi total agrado, sé que es un piloto rápido, no lo voy a criticar para nada, simplemente no es de mi gusto personal, pero se lo conoce a Lando Norris por flaquear en esos momentos donde las presiones son altas. Y vamos a ver cómo responde, porque son 34 puntos, sí que restan muchas carreras, sí es muy largo el campeonato todavía, pero son 34 puntos y eso hay que ver cómo se lo maneja carrera a carrera. Piastri nada más que decir, la verdad el tipo hizo un Grand Chelem barra Grand Slam, no sé cómo lo llamen, no sé cómo lo conozcan, pero esto es básicamente hacerla por liderar todas las carreras, hacer la vuelta rápida a la carrera y ganar la carrera, y eso Piastri lo hizo. Creo que en la parrilla actual Hamilton y Alonso seguro creo que tienen uno o varios Grand Slam, yo lo llamo Grand Slam. Sé que Verstappen tiene un par o tres, y sé que Leclerc tiene uno, que lo hizo en Australia 2022. Así que qué nombre a los que se suma Oscar Piastri. Si es un campeón, la verdad va a ser un gran campeón. Ojalá que sí sea realmente, porque es de mi gusto personal y lo está haciendo bien y está tranquilo. Hoy era para que un piloto quizás se entusiasme, se ponga muy feliz. Estuvo tranquilo, terminó la carrera, estuvo tranquilo. Él sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer, que lo que le pasó a su compañero le puede pasar a él, y que esto no se ha acabado todavía. Así que muy maduro de parte de Oscar Piastri también la reacción que tuvo hoy. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Podemos hablar de el incidente polémico, ese sí es polémico, que tuvo Carlos Sainz con Liam Lawson. Yo vi el incidente, de hecho lo vi en vivo ahí, me di cuenta cuando pasó. A ver, para mí, yo no soy de ponerme mucho en esta parte conspirativa, no soy de ponerme mucho del lado de mis amigos españoles, no porque no me agrada ni nada de eso. De hecho, yo soy particular fan de Fernando Alonso desde mucho antes de que llegara a Ferrari. No soy particular fan de Sainz, eso lo tengo que decir, pero admiro mucho el piloto que es y lo respeto. También por lo que hizo en Ferrari, que hizo un gran paso. Pero es cierto que es una sanción sin sentido. La realidad es que no es culpa ni del uno ni del otro, es un incidente de carrera. Y le meten 10 segundos de penalización a Sainz. 10 segundos de penalización, ni siquiera 5. 10 segundos de penalización le meten. A ver, yo en esta sí estoy con mis amigos españoles. En esta sí estoy, porque eso sí ya te pone a pensar un poco que hay cierta persecución, no solamente con Sainz obviamente, sino también que le ha pasado a Fernando Alonso. Incluso creo que esta temporada, si mal no recuerdo, pero en otra carrera reciente seguro que le ha pasado. A mí me dejó muy sorprendido. No, o sea, ya lo digo, ni siquiera solo porque le dieron la penalización, sino que le dieron 10 segundos. Le hubieran dado 5, hasta bueno, te puedo llegar a comprar un poco, pero 10 segundos ya está de más. Creo que la FIA le tiene que bajar a eso, definitivamente. Y bueno, simplemente estoy con ustedes, mis amigos españoles, en esa estoy con ustedes. Y para finalizar, no porque sea menos importante, sino porque esas eran un poco las notas que yo tenía aquí. Franco Colapinto. A ver, Flavio Briatore había declarado antes de este Gran Premio, había hecho unas declaraciones que muchos medios de Argentina obviamente las destacaron como desafortunadas. Quiero decir algo porque no me voy a poner en ningún bando, no porque sea tibio ni nada de eso, sino porque mi trabajo más que todo no es ponerme en un bando, sino entender qué es lo que pasa en la mente de Flavio Briatore y qué es lo que pasaría en la mente también de Franco Colapinto. Flavio Briatore yo creo que se ha ganado el derecho de hablar como habla, de declarar como declara y de hacer y de tomar las decisiones que él ha tomado. Se le aplaudió cuando colocó a Franco Colapinto por encima de Jack Doohan. Fue algo que obviamente el pueblo argentino y el pueblo latinoamericano lo festejamos, porque para mí estoy cansado de que los europeos le ganan a los latinoamericanos cuando están en un mismo equipo. No es algo que me guste. De hecho, creo que el último que lo hizo quizás fue Checo con Esteban Ocon o con Hülkenberg, no sé. Queremos que eso pase obviamente en todos los equipos que están. Flavio Briatore se ha ganado ese respeto porque brilló en Renault, porque es una figura de Renault, porque es una persona con un gran carácter, una gran personalidad, y porque sabe lo que es ganar y lo que se necesita para ganar un campeonato mundial de constructores. Y esto es lo que la gente muy probablemente no ve, sobre todo a mis amigos argentinos, que no tengo absolutamente nada en contra de ellos, ni de Franco Colapinto, al contrario, es un pueblo del que quiero mucho. Franco Colapinto es un piloto que lo sigo desde la Fórmula 3, imagínense, y quiero que le vaya bien, pero también hay que ver quién lo dice. Y es verdad que Flavio Briatore quizás está siguiendo un poco el camino de el consultor de Red Bull, porque él tiene básicamente el mismo cargo en Alpine, que es Helmut Marko. Helmut Marko es muy polémico, es muy pesado con las declaraciones, y Flavio Briatore va por el mismo camino, pero no es tanto. De todas formas, yo creo que tiene que haber
cierta presión porque es la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo, por delante de la India, si digan lo que digan, y en la máxima categoría, y así es el mundo de la Fórmula 1 y se lo tienen que entender así. Tiene que haber una presión, así sea de puertas afuera, leve, y ojalá de puertas adentro sea mucho más severa o un poco más, empática hacia el piloto, pero esto existe y ha existido siempre. Así que son desafortunadas, yo creo que no, son naturaleza de la Fórmula 1. ¿Tenía que declararlo? Pues sí, porque al final no es tanto hablar mal de tu piloto o hablar mal de tu propia decisión. Simplemente no sé tampoco exactamente las palabras que dijo Flavio Briatore, pero sí que es cierto que le da un empujoncito a Franco Colapinto. Y Franco, por otro lado, yo creo, en mi opinión, quizás ni siquiera ya humilde, sino inapercibida o desapercibida, lo debería tomar como lo que es. Una opinión, no tomárselo personal, simplemente tomárselo como que me quieren dar un empujoncito, me quieren decir que hey, es un equipo de Fórmula 1 donde aquí hay solamente 20 pilotos que tienen una butaca, donde Alpine solamente tiene mucha gente esperando ahí en la fila, no solamente en Alpine, sino en el mercado de pilotos en general. Tienes que darle, o sea, tienes que espabilar y tienes que dar los resultados que se esperan. A Franco Colapinto le fue bien, hoy es un P11 en condiciones normales, sin abandonar los dos Ferrari y el McLaren hubiera sido un P14, pero obviamente hay que estar ahí, estos son carreras, así fue lo que fue y fue una buena actuación porque estuvo cerca de Gasly. Y Gasly es un piloto muy rápido, muy experimentado y al que yo personalmente valoro muy bien y al que mucha gente valora muy bien también. Así que bueno, le respondió muy bien, se las tomó muy bien, creo que tiene que seguir así, tiene que seguir en la misma línea y ojalá que sea así. Ojalá que sea así y se gane la butaca del año que viene. Yo creo que con lo que dijo Briatore, no sé si ya lo dijo textualmente, pero va a esperar a final de año y eso ya es bastante. Si Franco no comete muchos errores, yo no creo que tiene que hacer actuaciones estelares. Simplemente creo que tiene que estar lo más cerca posible, o incluso si es posible en algunos grandes premios, estar por encima de Gasly, no cometer errores y tener consistencia. Yo creo que con eso tiene el asiento ganado. Así de sencillo. Así que bueno, esperemos que así sea. De mi parte todo el apoyo a Franco, porque aparte es hincha de Boca Juniors, bien ahí Franquito. Así que bueno, esperar que le vaya muy bien. Esa era mi opinión. Ya finalizando, simplemente decir que, por cierto, Lewis Hamilton se gana 5 puestos de penalización para el Gran Premio de Monza, que es la siguiente carrera este fin de semana. Una penalización que no lo había visto, pero miré lo estúpida que fue, perdón la palabra, pero es que fue muy estúpida realmente. Y es en la vuelta de preparación. O sea, ni siquiera la vuelta donde llegan a la grilla antes de iniciar la carrera, sino la vuelta de preparación, prácticamente las primeras que dan el día de la carrera, las únicas que tiene, llega disparado. O sea, está toda la gente, obviamente hay doble amarilla, porque los pilotos no pueden entrar a gran velocidad al box, porque hay mucha gente acumulada en la grilla y porque la gente en el box también está un poco transitando, y Lewis Hamilton llega hecho un tiro, o sea, como si estuviera en la carrera entrando a box. Son 7 veces campeón del mundo, tienes 100 y pico de victorias, tienes un poco de poles, todo lo que quieras, pero esto era muy evitable. Y la verdad que condiciona una carrera de Monza que ilusiona a todos los tifosi, porque a Leclerc ya sabemos tiene 2 victorias ahí, se le da muy bien Monza. A Ferrari en general se le da muy bien Monza. De hecho creo que se han guardado algo para su gran premio de casa. Y a Hamilton se le da bien Monza también. En McLaren y Mercedes ha hecho buenas actuaciones ahí en el circuito, en el autódromo de Monza. Así que te condiciona esas 5 posiciones. Obviamente Monza es un circuito que puede sobrepasar, no tanto como uno cree, pero puede sobrepasar. Entra condicionado, entra con una tarjeta amarilla, digámoslo así. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Monza. Mucha ilusión por ese gran premio y vamos tifosi, vamos ánimo, que yo creo que estamos ahí, seguimos segundo en el campeonato de constructores, le podemos luchar tranquilamente el puesto a Mercedes. Yo tampoco creo que nos sobre nada, pero perfectamente podemos conservarlo, mantener la ilusión, mantener la calma. Esa era la opinión que había para hoy. Un abrazo.